Bueno, vamos a ver en qué tema nos quedamos. ¿Perdón? Ok, Marbury versus Madison 1803. Eso significa que estábamos viendo el control concentrado, o también llamado control vertical de constitucionalidad. Sí. Creo que lo terminamos de ver. Sí. Me parece. Ok, atendiendo a eso, dígame por favor, ¿cuáles son los 6 principios que establece el control vertical o concentrado de constitucionalidad? De lo que ya vimos, de acuerdo a lo que usted me dice. No. ¿El de publicidad? ¿Cómo? ¿Publicidad? ¿Qué mala? Pues de los principios, ¿De quién? pues constitucionales, ¿no? ¿De cuáles? Yo le estoy preguntando los principios del control concentrado o vertical de constitucionalidad. Fíjense que tenemos un gravísimo problema, no grave, gravísimo. Cuando se pregunta algo, no logramos razonar toda la información y respondemos a bocajarro, no sabemos de qué estamos hablando. Tenga mucho cuidado porque en la audiencia, por menos de eso, el juez lo va a hacer pedazos. Si lo comprendemos, no es broma, y no importa si es en materia civil, mercantil, laboral o penal. Entonces, aprendamos a escuchar cuáles son los principios del control concentrado vertical de constitucionalidad que nacieron del juicio Marbury versus Madison de 1803, el cual fue resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos a través del magistrado Marshall, y que él es el creador del principio de supremacía constitucional. No son los de la cuarta tribulación, no, los pobres cuartos no saben ni qué es eso. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Y eso tiene que ver con la facultad de acción? No. Eso después se lo explico. Entonces, me dijeron que ya lo vimos, ¿no? No, sí lo vimos, no se hagan. Mano. ¿Es la norma suprema de la nación de la Constitución de 1787? Esa es la Constitución de Estados Unidos, exactamente. De ahí nace la supremacía constitucional. ¿Quién dijo? Marshall, como presidente de la Corte Suprema. A ver, vamos a recapitular porque si no, el tribunal nunca va a funcionar. En 1803 se da un juicio, la resolución de un juicio que inicia Marbury, es el apellido obviamente, porque Marbury era juez de primer grado, primera instancia, el equivalente a un juez de primera instancia de nuestro sistema jurídico. ¿Qué sucedió? Bueno, Marbury junto con otros 41 jueces habían recibido, buen día, pase, habían recibido el nombramiento de juzgador y había sido otorgado obviamente el nombramiento. Quien lo firmó, Marshall, era en ese entonces el secretario de Estado de Adams. Adams era el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces. Recordemos que había un grupo de personajes que son los padres fundadores de los Estados Unidos, entre ellos Adams, Lincoln, Washington, obviamente Jefferson. En este momento estaba de presidente Adams y de su secretario de Estado, que sería el equivalente al secretario de Gobernación aquí en México, estaba Marshall. ¿Qué sucedió? Termina el periodo de Adams y sale de la presidencia y obviamente sale Marshall. Pero no alcanzaron a firmar los 42 nombramientos de jueces, los dejaron pendientes. Le dejan una anotación a Jefferson para que los firmen porque ya estaban aprobados. Madison ahora es el secretario de Estado de Jefferson, Jefferson presidente, y Madison le dice: señor presidente, el expresidente Adams pidió que estos nombramientos sean firmados por usted para ratificarlos. Ellos ya los autorizaron por segundo periodo. ¿Los firmo? Jefferson le dijo: no,
son obviamente, ellos son contrarios a nuestro gobierno. Aunque eran fundadores de la patria, llegaron a tener diferencias fuertes precisamente, y los veían ya como adversarios. Tonterías de la política, de los intereses y del poder, pero bueno. Hagan de cuenta que primero eran muy amiguis, hagan de cuenta Mancera y Ebrard y Mancera, o Ebrard y la marioneta de cola de caballo, y ahora no se pueden ni ver, y bueno, las otras tribus y clanes que hay en el gobierno en este momento, igualito, pero allá en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué sucedió? No firmaron. Marbury, basándose en una ley de 1791, era una ley administrativa, una ley de segundo grado, pero la cual establecía que cualquier controversia o conflicto, uno de la administración pública o dos de la impartición de justicia, podría trasladarse esa acción a la Corte Suprema de Estados Unidos. Y entonces Marbury presenta la demanda en la Corte Suprema en contra del Estado, en contra de los Estados Unidos, demandando a Madison como secretario de Estado. ¿Quién fue presidente de la Corte en ese entonces? Pues nombraron a Marshall, cosa muy sospechosa porque Marshall no pertenecía al grupo político de Jefferson ahora, sino que pertenecía al grupo de Adams. Pero el hecho es de que Marshall queda como presidente de la Corte Suprema y él recibe la demanda de Marbury. Pues claro que lo conoce, fueron partidarios, formaban el equipo de Adams, claro que lo conoce, pero recibe la demanda y comienza el problema. Marshall, muy sagazmente, siendo un excelente jurista, empieza a razonar y dice: ¿qué hago? Marbury es mi amigo, pertenece al mismo grupo político, los dos somos amigos de Adams, no puedo sentenciarlo en contra, pero por el otro lado no quiero desatar la furia del presidente Jefferson, porque al final él me había ratificado, o sea, a Marshall, como presidente de la Corte. Entonces tiene que quedar bien con Dios y con el diablo, ¿sí? Y obviamente pues eso está muy complicado. El abogado del diablo, ¿no? ¿Qué hizo? Revisa Marshall la ley de 1791 y no hay duda que dice: cualquier controversia en estos dos ámbitos se va y se tramita ante la Corte Suprema. Se hace una reunión de todos los magistrados, allá no hay ministros, hay magistrados de la Corte Suprema, y pues nadie resuelve la encrucijada en la que está, sobre todo Marshall, hasta que a Marshall se le ocurre leer con mucho detenimiento la Constitución de 1787 de Estados Unidos, que sigue vigente, por cierto. En el artículo segundo, tercer apartado, que sería el tercer párrafo, dice: Nachito, deja de comer por favor dentro del salón, ya sabemos que aquí no podemos comer. ¿Qué dice? Dice algo muy simple: toda controversia o conflicto que se suscita en la administración pública o derivado de la impartición de justicia deberá de ser presentada primero en los tribunales locales, en las cortes locales, y solamente derivado de eso tendrá que trasladarse a la Corte Suprema. Primero en las cortes locales y derivado de eso a la Corte Suprema. Y entonces Marshall dijo: aquí está la respuesta. Para resolver el asunto, Marshall planteó tres preguntas. Uno, ¿el derecho de la parte actora, de la parte accionante, está sustentado en ley? Sí. Segundo, ¿la norma jurídica donde se sustenta ese derecho es vigente? Sí. Tercero, ¿la norma jurídica donde se sustenta ese derecho de la parte accionante está acorde, está armonizada con la Constitución? No. Y ahí viene el tema. Marshall establece en su sentencia: 1. La norma jurídica suprema de la nación es la Constitución. 2. Todas las leyes, normas jurídicas
deben de estar armonizadas con la Constitución. Es decir, deben de estar acorde a la Constitución. 3. Por ende, ninguna norma jurídica puede ir en contra de la Constitución. 4. La norma jurídica que vaya en contra de la Constitución será declarada inconstitucional. 5. Solo el Poder Judicial puede declarar inconstitucional una norma jurídica. Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Solamente el Poder Judicial. Y 6. Los efectos jurídicos de la declaratoria de inconstitucionalidad solamente se referirán a inaplicar la norma jurídica. No se declarará su inexistencia ni su invalidez. Solamente se dejará de aplicar. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo es quien tendría que declarar su inexistencia o su invalidez, pero no el Poder Judicial. El Poder Judicial solamente puede dejar de aplicar la norma jurídica. ¿Sí lo comprendemos? Y en nuestro sistema jurídico, este principio está en el artículo 133 constitucional. Jerarquización de normas jurídicas y supremacía constitucional. No la modificación del 105 y 106 que hicieron apenas hace algunos meses y que el Poder Legislativo actual dijo, esta es la supremacía constitucional. No es cierto, ya la supremacía constitucional la teníamos en 1824, 1836, 1857 y 1917. Reitero, artículo 133 constitucional. Entonces, concluyendo, ¿qué es el principio denominado control concentrado o control vertical de constitucionalidad? Obligación que tienen todas las autoridades en el ámbito de sus facultades y de sus funciones de 1. Obedecer la supremacía constitucional y la jerarquización de normas jurídicas a partir de la Constitución. 2. Ninguna norma jurídica puede ir en contra de la Constitución. 3. Más despacito, ¿no? No le estoy dictando. Lo que quiero es que lo entendamos. ¿Sí? Reitero. 1. La supremacía constitucional. Ninguna norma jurídica está por encima de la Constitución. Supremacía constitucional. ¿Sí? 2. Ninguna norma jurídica puede ir en contra de la Constitución. Pues primero, supremacía constitucional, ninguna norma jurídica por encima de la Constitución. Segundo, ninguna norma jurídica puede ir en contra de la Constitución. ¿Vamos bien? Sí. Tercero, todas las normas jurídicas deben de ir armonizadas con la Constitución. Todas las normas jurídicas deben de estar armonizadas contra la Constitución. 4. La norma jurídica que vaya en contra de la Constitución, la norma jurídica que vaya en contra de la Constitución será declarada inconstitucional. La norma jurídica que vaya en contra de la Constitución será declarada inconstitucional. Quinto, solo el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad de una norma jurídica.
Y sexto, los efectos jurídicos de la declaratoria, de inconstitucionalidad se remiten a la inaplicación de dicha norma, mas no a su inexistencia o invalidez. ¿Qué significa? El Poder Judicial no puede declarar inexistente o inválida una norma jurídica, solo puede dejar de aplicar la norma jurídica. ¿A quién le toca declarar la inexistencia o invalidez? ¿A quién? ¿Al legislativo? Al Poder Legislativo, no al Judicial, ni menos al Ejecutivo. ¿Estamos? Esos 6 principios se consagran en lo que conocemos como el control concentrado o control vertical de constitucionalidad, obligación que tienen todas las autoridades en el ámbito de sus facultades y de sus competencias, en términos de lo prescrito por el artículo 133, a establecer, 1, la supremacía de la norma jurídica general, la supremacía constitucional, que ninguna norma jurídica está por encima de la Constitución. 2, ninguna norma jurídica puede ir en contra de lo que dice la Constitución. 3, todas las normas jurídicas deben de estar armonizadas con la Constitución. 4, la norma jurídica que vaya en contra de la Constitución será declarada inconstitucional. 5, solo el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad de la norma jurídica. Y 6, la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá el efecto jurídico de la inaplicación de la norma, no la inexistencia y no la invalidez. ¿Estamos? ¿Dudas? Vuelvo a repetir. ¿Alguna duda? Sería tan amable de contestar sí o no. No. ¿Dudas? No. Ya, por favor. Bueno, caramba. Bien, no hay duda. Vamos entonces al siguiente control. Control difuso de constitucionalidad. Control difuso. Mande. No, digo el concepto. Por favor. Implica que todos los jueces del país cuentan con facultades para examinar la constitucionalidad de las leyes, a fin de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos humanos. Sí, nos faltan algunos puntos, pero está bien. Sí, compañeros. Es un sistema al cual todos los jueces de un país tienen el poder y la facultad de verificar si una ley o autoridad es compatible con la Constitución. Está bien, hay una compatibilidad o armonización, pero no menciona qué pasa. Lo vamos a ver. Sí, compañero, después. Cuando exista una incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el juez deberá preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con el rango y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales. A ver, ahí tengamos mucho cuidado, porque esta definición está muy confusa. ¿Sí? Lo que existe ahorita en la Constitución es la acción de inconstitucionalidad y la posible declaración de la inconstitucionalidad. Pero este concepto dice, a contrario sensu, debe de declararse constitucional lo que no es inconstitucional. No, en la Constitución no está establecido eso. Lo acaban de proponer. Quieren que la Constitución establezca que ante la nula
o inexistente declaratoria de inconstitucionalidad, de facto se declare la constitucionalidad. No, eso no está en la Constitución ahorita. ¿Qué significa? Que ahorita estamos hablando de la inaplicación de la norma jurídica. ¿Sí me explicó? El control difuso habla de la inaplicabilidad de la norma jurídica. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? El control difuso de constitucionalidad es un mecanismo que permite declarar la inconstitucionalidad de una ley o una norma en un caso concreto. No. Ahí tengamos mucho cuidado. El control difuso no declara la inconstitucionalidad. ¿Quién lo hace? El control concentrado, el vertical, el control de constitucionalidad. El control difuso puede ser que esté concatenado con el control concentrado, pero son diferentes. Porque si no, ¿cuál sería la diferencia entre el difuso y el concentrado? Acorde a su definición. ¿Cuál sería la diferencia? No habría, y ese es un problema. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Alguien más? Obligación que tienen las autoridades en el ámbito de sus facultades y de sus funciones para proteger, respetar los derechos humanos aplicando la norma secundaria, y en caso de que no protejan más y mejor los derechos humanos, deberá aplicar la Constitución. En ese caso es inaplicando la norma secundaria. No aplicando, inaplicando la norma secundaria, ¿sí? Y aplicando la Constitución, es correcto, efectivamente. ¿Qué significa? Cuando hablamos de control difuso, primero debemos de entender qué es difundir, difuminar, expandir. ¿Qué es? Que cuando la norma secundaria no sea muy clara, se va a la Constitución. A ver, no, esperen. La palabra nada más, difuminar, ¿qué es? Amplio. Expandir, borrar. ¿cómo? Borrar, ¿no? Borrar, ¿no? ¿Dejar Expandir, más claro? ok. ¿Dejar como que más claro? No. No. A ver, entendámoslo. Fíjense bien. Todos tienen, supongo yo, algún perfume en casa, alguna loción, ¿cierto? Y entonces, en el frasco, ¿con qué lo aplica? Un atomizador. ¿Qué hace el atomizador? Lo esparce, lo difumina, lo expande. Eso es difuso, difuminar. ¿Sí me explicó? Cuando se habla de difundir, ¿qué es? Que llegue a todos. Es hacer del conocimiento de todos. Que todos te vuelan. Le pongo un ejemplo. Se ha hecho la declaratoria de alerta en las 16 alcaldías de la Ciudad de México por las lluvias. Porque no les molesta y no es nada más de este gobierno, sino de los anteriores. No, en la Ciudad de México no hay inundaciones, ¿cómo cree? No, hay encharcamientos. Aunque el encharcamiento sea de 2 metros, son encharcamientos. Aunque su coche se haga submarino, es encharcamiento. ¿Se lo explicó? Bueno, entonces emitieron las alertas. En los siguientes, ya tiene 3 días y faltan 2, por las lluvias, por aquellos de los encharcamientos. Y difundieron esa información, la difuminaron, la expandieron, la hicieron pública, pues. ¿Sí me explico? Bueno, ¿qué fue lo que no dijeron? ¿Qué fue lo que no avisaron? Desde hace aproximadamente un mes, los niveles de radiación han roto los registros que se tenían. La Ciudad de México, por la contaminación que tiene, hemos llegado a 5 puntos de radiación. Las 2 o 3 semanas anteriores rebasamos los 15 puntos. ¿Sabe lo que es eso? 3 veces más radiación. Por eso, aunque usted vea nublado, sienta los que están aquí en la ventana cómo se percibe no un calor, sino que lo está quemando algo.
eso es radiación. Y esa información está oculta. Salvo que usted la busque, no la están haciendo pública, no le están difuminando, porque está generando cáncer de piel. Se han incrementado en el Instituto Nacional de Cancerología, se han incrementado los casos de cáncer de piel. ¿Sí me explicó? No dicen por qué, la razón es por la radiación solar, si lo comprendemos. Y ahora, aunque no vaya usted a la playa, aunque no esté en un balneario, tiene o tenemos que usar bloqueador solar mínimo de grado 50, mínimo. Si tiene de grado 80 o más, mejor. Pero no lo están haciendo público. ¿Por qué? Porque la contaminación está jugando un papel fundamental en esta difuminación de la radiación. Fíjense qué es lo que se está difuminando, la radiación, y está entrando con mayor agresividad los rayos ultravioletas hacia nuestras personas. ¿Sí lo comprendemos? Entonces la difuminación es difundir, esparcir, hacer del conocimiento a todos. El control difuso se le llama difuso porque es expandible, se va a trasladar a todas, pero ¿a todas qué? ¿A quiénes? ¿Normas? ¿Cómo? A las normas jurídicas. No decir que todos los jueces tienen la competencia para declarar. ¿Quién dice? Ahí decía. ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Por analizar. Entonces, ¿A las autoridades? ¿cómo? ¿A las autoridades? Las autoridades. Artículo 1 de la Constitución, párrafo 3. Todas las autoridades en el ámbito de sus facultades y de sus competencias tienen la obligación de proteger, preservar, garantizar y respetar derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad. Ahí está el control difuso. Dice todas las autoridades. No dice las jurisdiccionales solamente, no dice las administrativas, no dice las laborales, no dice las mercantiles o las civiles, dice todas las autoridades. ¿Sí? La Suprema Corte vino de metiche, metió la cuchara y dijo no, solo las jurisdiccionales. Y la Corte Interamericana le dio un manazo y le dijo no, dice tu Constitución todas las autoridades. Y mientras no modifiquen la Constitución, porque ahora ya ve que es más difícil hacer un soque que modificar la Constitución, entonces puede ser que lo cambien, pero por lo menos hoy dice todas las autoridades. Y entonces el control difuso de constitucionalidad prescribe que todas las autoridades tienen la obligación de proteger, preservar, garantizar derechos humanos, sí, atendiendo al párrafo 3, artículo 1, pero ¿cómo lo va a hacer? Inaplicando la norma jurídica secundaria o reglamentaria, cuando esa norma jurídica secundaria o reglamentaria no proteja más y mejor los derechos humanos, y entonces esa autoridad aplicará en suplencia la Constitución. ¿Sí lo comprendemos? Así de sencillo. ¿Qué significa? Yo, autoridad, estoy ejecutando y ejerciendo mis facultades y obligaciones, pero en el momento la ley me ordena una determinación que puede ser violatoria de derechos humanos. La propia ley me lo está ordenando, pero la Constitución dice otra cosa. Entonces dejo de aplicar la ley secundaria y aplico la Constitución. Ejemplo, Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué establece? Hay un precepto por ahí perdido que dice que todo lo que declare el imputado podrá ser usado en su contra. Haga usted el favor de la salvajada. ¿Sí me explicó? Y así dice el Código Nacional, así dice. Pero entonces, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dirá la Constitución, compañero? ¿Quién se ve, por favor? Sí, me va a tirar ahí el muro. Está viendo que los ve feo y se descarapelan. ¿Qué dice la Constitución al respecto?
artículo 20 constitucional, apartado B, fracción segunda, el imputado tendrá derecho a declarar en todo momento, pero no podrá ser obligado por algún acto de tortura. Todo lo que diga el imputado no podrá ser usado en su contra. Eso dice la Constitución. Entonces, aunque el Código Nacional diga que lo que declara el imputado podrá ser usado en su contra, la Constitución dice no. O sea, ahí es cuando es inaplicable, ¿no? Ándele, Nachito, qué bueno que ya entendió. A eso me estoy refiriendo. No se va a aplicar, el juez de control dejará de aplicar el Código Nacional y aplicará en suplencia la Constitución. Oiga, pero el juez es del fuero común, no es federal. ¿Aún así puede aplicar la Constitución? Sí. Sí, porque está protegiendo derechos humanos. Es más, si el juez no lo hace, él va a incurrir en responsabilidades penales, civiles y administrativas sancionatorias. ¿Sí lo comprendemos? Es sumamente importante este tema. ¿Sí? Otro ejemplo, dentro del sistema penal acusatorio y oral está la audiencia inicial, a partir del artículo 311 del Código Nacional. Bueno, ¿qué significa? Hay 7 actos procesales en la audiencia inicial: control de detención y de retención, declaración del imputado o su derecho a guardar silencio, el plazo constitucional para la audiencia de vinculación de 72 o 144 horas. Adicionalmente, el señalamiento de medidas cautelares, auto de vinculación a proceso y, en ese contexto, la posibilidad de determinar el plazo de investigación complementaria. Ok. ¿Pero qué significa? Que dentro del plazo constitucional de 72 o 144 horas, la defensa, en términos de lo prescrito por el artículo 308 del mismo ordenamiento adjetivo, establece que puede ofrecer datos, y dice el código, o medios de prueba. Error, debería ser solamente datos, pero está bien, no nos metamos ahorita en ese tema. Y entonces, ¿qué significa? Que la defensa, y solo la defensa, ofrecerá elementos probatorios en la audiencia mal llamada de vinculación, porque puede ser una audiencia de libertad. Oiga, ¿y qué? Llega el abogado defensor y dice: su señoría, en este momento exhibo este documento, este video, exhibo este audio. ¿Sí? ¿Así lo puedo hacer? ¿Sí o no? Abogados, ¿sí o no? Bueno, pues es que depende del momento procesal, ¿no? Porque primero se ofertan los datos de prueba. A ver, vuelvo a preguntar. En esta audiencia llamada de vinculación, que es de plazo constitucional, porque la defensa solicitó las 144 horas, inclusive el código dice que se puede renunciar a ese plazo, es inconstitucional, es un plazo otorgado por la Constitución y como derecho no se puede renunciar. Pero bueno, hay algunos abogados defensores que dicen: no, vamos a renunciar porque voy a llevar una defensa pasiva. Vamos, sabrá el abogado que es una defensa pasiva. Eso normalmente pasa cuando no sabe ofertar elementos probatorios. Pero entonces, en la audiencia constitucional de las 72 o 144 horas, no confundir con la audiencia constitucional del juicio de amparo. No, es diferente. Entonces, la defensa va a ofertar elementos probatorios. Dice el 308, datos de prueba o medios de prueba. Perfecto, usted es el defensor. ¿Qué va a hacer? Ofrecer mis datos de prueba. Eso, muy bien. ¿Cómo los va a ofrecer? Mediante testigos, periciales. Pero ¿cómo? A ver, ¿qué hace? Tiene usted el dictamen pericial, tiene usted un audio, tiene usted un video, tiene usted una documental. ¿Cómo las ofrece? Tienes que hacer un escrito, ¿no? Y correr el traslado al ministerio.
¿Audiencias? ¿Qué procede en la audiencia? Sí, pero ¿cómo? El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en la etapa de juicio las reglas de incorporación de pruebas. Y esas mismas reglas de incorporación van a ser aplicadas en la audiencia de vinculación de 72 o 144 horas, de tal suerte que si yo no sé incorporar datos o medios de prueba, van a ser inadmitidos. Tengo el video, ahí se ve el video en donde se aprecia cómo privaron de la vida a la persona. No lo bajaron del C5, es un video de uno de los vecinos. Primero, ¿cómo lo obtuve? Graso error, fui, le toqué yo defensa, el timbre ahí a la persona, oiga, ¿tiene video? Sí, me los enseña, sí, oiga, me lo da, tenga, lléveselo. ¿Y ya? Obvio, no. No, pues ¿cuál cadena? Yo soy defensor, yo no puedo implementar cadena de custodia. Entonces, ¿qué debí de haber hecho? Yo, abogado defensor, debí de haberme constituido en el lugar. A ver, ahí privaron de la vida a la víctima, le atribuyen la privación de la vida a mi cliente. Fui, rastreé el lugar, vi las cámaras, y como yo le creo a mi cliente y él me dijo que no lo hizo, empiezo a solicitarle al Ministerio Público que gire oficio al C5 para que me entregue los videos. Como sabe la policía que no lo hizo y le sembraron el cuchillo y lo detuvieron solo porque iba pasando, entonces no me van a entregar nada. Ay, ¿qué cree? Se le acabó la pila a la cámara, se le fundió el foco. ¿Qué haría usted si le contestan eso? ¿Usted es el abogado defensor? No, pues consultó a un abogado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué haría usted? Solicitar que los policías vayan a las casas de los vecinos a pedir las No, pruebas. espérame. Pero ya le contestó el C5 primero. No hay videos. Se descompuso la cámara, estaba en mantenimiento. No tengo videos. Hombre, ¿es en serio? Sí, porque lo permití, pues, pero como usted es una abogada defensora aguerrida, yo sé que algo va a hacer. Ay, pues le miento la mano. No. ¿Usted qué haría? Pues es que si ya se me giró el oficial C5, ahora ya podría ir con los vecinos. Pero no hay videos, el C5 ya le contestó que no. El C5 no tiene y dice que lo grabaron vecinos. No, espéreme, no se vaya con los vecinos. ¿Qué va a hacer con el C5? ¿Se la va a perdonar? No. Yo mando llamar al jefe de mantenimiento del C5 y mando llamar al responsable para que en audiencia declaren ante el juez que no sirven las cámaras y que me dé el reporte de falla y el reporte de mantenimiento y que me diga desde cuándo fallaron las cámaras y por qué no lo habían reparado. Y cuidado y falte a la verdad. Y solicito una pericial en informática que determine efectivamente si esas cámaras no sirven. Y donde mienta. Oiga, ¿esas son ganas de fregar? Sí. De fregar a la autoridad que siempre dice no sirve. ¿Sí lo comprendemos? Y a ver, para que vuelvan a responder que no sirve. Y le aseguro que entregan los videos porque los entregan. Ahí nos equivocamos de cámaras, aquí están los videos. ¿Qué le explicó? Si se acredita que efectivamente hubo una falla, que efectivamente están descompuestas, ahí me voy con los vecinos. Y entonces le pido al Ministerio Público, solicito a gente del Ministerio Público, gire oficio a la persona que habita el inmueble número tal de la calle, número tal de la colonia tal, código postal tal, a efecto de que comparezca a esta representación y en compañía de peritos en informática forense de su dependencia, en compañía de mi perito en informática, vayan al lugar de los hechos y sustraigan los videos a efecto de incorporarlos a la carpeta, en este caso para poder incorporarlos en la audiencia de vinculación. ¿Sí lo vamos entendiendo? ¿Qué significa? Hay muchas ocasiones en que cuando llega un oficio al banco
llega un oficio de la magnífica institución del Ministerio Público. Ante tanto conocimiento no sé ya qué calificativo darle, porque son tan brillantes que se me acaban las palabras para poder pues admirarlos, ¿sí? Y entonces giran su oficio y dicen: se requiere al Banco Mercantil del Norte S.A. con domicilio fulano de tal, exhiba los videos de la sucursal número tal ubicada en tal domicilio de la fecha tal y entre tal y tal horario. Una vez que tenga esos videos, haga del conocimiento de esta autoridad para efecto de agendar una cita y que puedan exhibir los mismos. No, pues si quiere yo también los proceso, y si quiere yo también los puedo determinar con mis peritos, y si quiere yo también se los incorporo ya como dato de prueba. ¿Cuál es el tema? ¿Qué hace el banco? Recibe el oficio, lo manda al área de seguridad, una copia, y el otro nos lo entrega a los abogados. Y nos dicen: a ver, hay que contestar este oficio. Sí, lo recibimos y le ponemos ahí: el banco tiene conocimiento de sus requerimientos, está procesando la información. Y el MP: feliz, sí, ya me contestaron, ya me lo van a dar. Excelente. De repente el área de seguridad le informa al jurídico, el jurídico nos informa: ya tenemos el video, como nosotros estamos hasta Santa Fe, no se apure, doctor, se lo mandamos a la sucursal más cercana de usted. Sí, mándemela, la de Miguel Ángel de Quevedo, yo ahí paso por él. Perfecto. Me lo mandan por mensajería interna del banco y llega a la sucursal. Ahí me entregan un CD con el reporte de que es el video que se solicitó y una copia del oficio. Perfecto. Le aviso al Ministerio Público: licenciado, ya tengo su video, ¿cuándo se lo llevo? Le va a hablar el policía de investigación para hacer una cita. Perfecto, me habla el policía: licenciado, nos vemos en tal hora, a tal día, y me exhibe el video. Perfecto, yo llego, le exhibo el video, se hace comparecencia, ya cumplimos. Y de repente detienen a la persona que se aprecia en el video. Y entonces el MP está feliz porque tiene el video donde se acredita y que sí es. Pero entonces llega un defensor, maldito perro infeliz desgraciado, que sí se la sabe, y dice: no, ese video es nulo de pleno derecho. Y con ese video, obviamente no lo va a hacer en la judicialización, se va a esperar. Y ni siquiera en la imputación, no, lo va a dejar pasar hasta la intermedia. Y en la audiencia intermedia el defensor va a decir: su señoría, solicito la exclusión probatoria de este medio de prueba consistente en el video que exhibió el banco en tal fecha ante entrevista de policía de investigación por requerimiento del Ministerio Público. ¿Cuál es la causa, abogado? Simple, su señoría. Si usted se percibe, si usted aprecia, desde el momento en que se dio el pedimento, no hubo ningún tipo de protección ni emplazamiento, ni tampoco el implemento de la cadena de custodia. Fue el banco el que realizó toda la gestión, el banco bajó los videos de sus servidores, el banco los procesó, el banco los editó, el banco los grabó en un CD, el banco los exhibió ante el Ministerio Público. ¿En qué momento intervinieron los peritos de la Fiscalía? ¿En qué momento se le dio la oportunidad a la defensa de que estuviera presente su perito, su defensor, para el procesamiento de esas imágenes y tener la certeza de que no hubo ningún tipo de alteración, modificación, perversión de esa información? Por lo tanto, no hay cadena de custodia, su señoría, por lo tanto debe de excluirse ese elemento probatorio. Y adiós video. Y cuando se lo quieran pedir al banco: uy, jefe, ¿qué cree, Ministerio Público? Eso me hubiera dicho antes, porque en los videos se formatean 40 días a partir del evento. Ya no los tenemos. Adiós video, adiós elemento probatorio. Y ahí se veía claramente cómo el primero imputado y después acusado era el delincuente. Él fue el que robó, él fue el que de ahí privó de la vida a la víctima. Él fue, ahí está. Pero ya no sirve el video por una estupidez del Ministerio Público.
por no saber cómo debe de pedir un elemento probatorio. Oiga, pero pobrecitos, pues están aprendiendo nombre desde el 18 de junio de 2008, están aprendiendo. ¿Estamos en qué? 25 de junio de 2025. Pero seguimos en nuestra curva de aprendizaje, ¿no? Si pueden, si está en sus manos, si tienen la oportunidad, no hagan su servicio social en las fiscalías. Son unos completos y absolutos ignorantes. Y lo único que va a aprender ahí son las mañas y las malas praxis que realizan. Yo tiro por vía que me ando peleando con ellos. Como asesor jurídico, ya no le digo como defensor, pero como asesor jurídico son unos salvajes, nada más les falta el penacho y el taparrabos. No saben derecho. No todos, pero los que sí son buenos son muy pocos lamentablemente, ¿sí? Y se han caído asuntos así terriblemente. ¿Sí lo comprendemos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la audiencia de vinculación, 72 o 144 horas, usted, abogado defensor, debe de tener las técnicas de incorporación probatoria que se usan en la audiencia de juicio. Si ese video, si ese audio, si ese documento usted no lo incorpora a través de la víctima, directa o indirecta, ofendido, testigo o perito, entonces ese documento, ese audio, ese video no lo va a poder incorporar. Ejemplo, resulta ser que hablamos de un caso de robo de vehículo y entonces la víctima refiere que lo desapoderaron con ánimo de dominio, sin derecho y sin consentimiento de su automóvil. Robo. Y entonces no le habían entregado la factura. Él decía: soy legítimo propietario, acreditó la propiedad con testigos de propiedad, pero su factura estaba siendo repuesta, todavía no la tenía. Le entregan la factura. En lo que sería en la audiencia de juicio para acreditar la propiedad, no va a llegar el abogado defensor y va a decir: su señoría, en este acto exhibo el original de la factura que ampara la propiedad del vehículo a nombre de la víctima. No, el juez va a decir: a ver, abogado, ¿conoce o no conoce el sistema acusatorio? Porque si lo conoce, sabe que usted no puede llegar a ofertarme la factura, ni siquiera por escrito. Y no le voy a enseñar en plena audiencia, abogado, cómo se incorpora. Imagínense qué quemón. Eso se decían las abuelas, ni con tepescohuite sale. Y entonces, ¿qué hago? Su señoría, en este momento solicito la declaración de la víctima. Y entonces le digo: a ver, usted va a declarar, va a confirmar el robo, va a establecer que lo desapoderaron sin derecho y sin consentimiento, y que a efecto de acreditar la propiedad estableció 2 testigos de propiedad, pero que en este momento exhibe la factura. Y así lo hace la víctima. Y en su declaración dice: su señoría, vengo a ratificar mi denuncia, vengo a confirmar mi declaración hecha ante el Ministerio Público en sede ministerial, y acredité propiedad en aquel momento con 2 testigos, pero en este instante exhibo el original de la factura donde se me acredita la propiedad por parte de la distribuidora de automóviles, la empresa, etcétera, etcétera. Ahí está incorporada la factura. Pero no puede llegar el abogado: aquí está, su señoría, tenga. Hombre, ¿sí lo comprendemos? O sea, pero la víctima sí. ¿Qué? O sea, la víctima sí puede llegar. Pues esa es la regla. Esa es la regla. Hay abogados que no saben cómo incorporar. Fíjense bien, está el perito. ¿El perito qué va a realizar? ¿Cómo? Un dictamen pericial. Y nada más un dictamen pericial. No puede ser que haga un informe. ¿Cuál es la diferencia entre dictamen pericial e informe? Ya me desmotivó. No, está bien, a ver, explaya. Se supone que el dictamen es la opinión técnico, científico de un experto en cualquier profesión, arte u oficio o ciencia. ¿Y el informe? El informe es, me imagino que
solamente se limita a los hechos, pero no da una posible explicación. Pero el dictamen no. ¿No se refiere a los hechos? Sí. Entonces, el informe se refiere cuando el perito está materialmente imposibilitado a realizar el dictamen, ya sea que fue alterado el lugar de los hechos, ya sea que no se encontraron indicios, ya sea que fue destruido el lugar de los hechos. Por ejemplo, ahorita con la gran cantidad de encharcamientos, con la gran cantidad de cauces de río donde no había, donde calles ahora son riachuelos o ríos, es muy fácil perder lugares de los hechos, no hay escena de crimen. Y entonces llega usted o llega el perito y dice, pues ¿cuál lugar de los hechos? No hay nada, ¿sí? Donde había una fosa clandestina ahora hay un chapoteadero, ¿sí? No hay. Entonces el perito tiene que informar que está materialmente imposibilitado para realizar el dictamen. Nadie estamos obligados a lo imposible y los peritos no es la excepción, ¿sí? O también puede informar que con los elementos encontrados en el lugar de los hechos, llamados indicios, no son suficientes para poder emitir su dictamen, por lo que le solicita en ese contexto al Ministerio Público que cuando tenga mayores elementos para formalizar las técnicas de investigación pericial, se lo haga del conocimiento. Es decir, encuentra otro lugar de los hechos que se concatene con este y vamos a ver si tenemos los elementos completos. Es decir, el informe es la manifestación de la voluntad del perito estableciendo causa, motivo, razón o circunstancia del por qué no puede emitir su dictamen. ¿Qué le faltó o cuáles son los elementos que no coinciden de su investigación con lo planteado en la denuncia, querella o acto equivalente? Resulta que el perito encuentra indicios que lamentablemente controvierten el planteamiento de los hechos de la denuncia y entonces emite un informe diciendo: el agente del Ministerio Público solicito aclare, los indicios encontrados son estos, pero en la denuncia, en la querella o en el acto equivalente, en la declaración de la víctima, directa o indirecta o ofendido, hacen referencia a hechos que no coinciden con los indicios encontrados. ¿Cuándo va a emitir informe? Cuando el planteamiento del problema, el acto jurídico por medio del cual se le da la intervención al perito, no coincide con el lugar de los hechos, no coincide con el planteamiento normativo, no coincide con la denuncia, no coincide con la querella, si lo comprendemos. Oiga, ¿eso ha pasado nunca? ¿Quiere que le explique? No, hombre. Entonces, eso es un informe. El dictamen es otra cosa. El dictamen pericial todos sabemos, porque ya llevaron derecho procesal civil, llevaron derecho procesal penal, y haya sido como haya sido, lo vieron, algunos lo vimos en derecho laboral inclusive. Si no se acuerdan, yo les di derecho laboral alguna vez. Y en ese contexto, entonces, ¿qué significa? Que el dictamen tiene un rubro, tiene un problema, tiene un exordio, tiene un planteamiento de problema, que es la causa, motivo, razón o circunstancia del que se le hizo llamado al perito, tiene los elementos fácticos, tangibles, palpables de la investigación, tiene los elementos intangibles para la investigación, tiene el desarrollo de la investigación, tiene opinión y tiene conclusión. Esas son las partes del dictamen, ¿sí? Y entonces es toda una investigación de naturaleza científica. No tiene que ver con el informe, ¿cierto? Y entonces, ojo, el Código Nacional establece el ofrecimiento de documentales y de pruebas documentales. ¿Es lo mismo? ¿Y es documentales? Y prueba documental. Documentos y pruebas documentales. Dice el código, o sea, yo no digo, dice el código. Las partes podrán ofrecer documentos, las partes podrán ofrecer pruebas documentales. Reitero, ¿es lo mismo?
cuando es documento y cuando es una prueba documental. Se establece que los documentos son la parte que integra ya sea la carpeta de investigación o la carpeta de judicialización a efecto de establecer la existencia del expediente. Es decir, el acuerdo de retención es un documento, forma parte de la carpeta, pero ¿es una prueba? No, es una actuación, si lo comprendemos. En ese contexto es diferente a la documental, prueba documental, la entrevista de la víctima, la entrevista del imputado, esas son pruebas documentales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a ayudar a esclarecer un hecho, si lo comprendemos. Y en ese contexto sí hay una diferencia. Si lo manejamos como documental, prueba documental, es todo elemento de conocimiento que será ofertado ante el órgano jurisdiccional para que éste tenga elementos para resolver la litis o la controversia. Ese es el elemento probatorio. En materia penal recordemos que tenemos 5 diferentes definiciones: indicio, evidencia, dato de prueba, medio de prueba y prueba. ¿Qué es el indicio? De acuerdo a la ciencia de la criminalística, todo material sensible y significativo encontrado en el lugar de los hechos. Dice que presumen la existencia de la comisión de un hecho con apariencia de delito. Evidencia, el procesamiento del indicio realizado por personal con conocimientos especializados en una ciencia, arte u oficio, es decir, peritos. Dato de prueba 261 del Código Nacional, toda aquella referencia contenida en un medio de convicción idóneo y pertinente a uno desahogado ante un órgano jurisdiccional. Medio de prueba o elemento de prueba, toda aquella información requerida e encontrada para la reconstrucción de los hechos. Prueba, todo aquel conocimiento debidamente demostrado o en vías de demostración que se presentará ante el órgano jurisdiccional, es decir, el juez de enjuiciamiento, bajo los principios constitucionales del artículo 20. Esas son las definiciones de indicio, evidencia, dato de prueba, medio de prueba y prueba. Y entonces el perito va a trabajar con indicios. Él, si logra concatenar ese material sensible y significativo con la conducta que presumiblemente se le atribuye a otra persona, entonces va a ser evidencia. Y cuando se incorpore a la carpeta de investigación, será dato de prueba. Cuando se ofrezca en la acusación para la intermedia, medio de prueba. Cuando se desahogue en la etapa de enjuiciamiento, prueba. ¿Sí lo comprendemos? Sí. Bueno, entonces, cuando hablamos del control difuso de constitucionalidad, la autoridad tiene la obligación de proteger, preservar, garantizar y respetar derechos humanos, como inaplicando normas secundarias o reglamentarias por ser violatorias de derechos humanos o no proteger derechos humanos, y aplicar en suplencia la Constitución. ¿Cierto? ¿Dudas? No. Bien. Vamos a ver entonces el tercer control. El control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Por favor. Es un mecanismo mediante el cual los estados garantizan que sus leyes y prácticas internas sean compatibles con los tratados internacionales. Es la obligación que tienen las autoridades judiciales y administrativas de garantizar sus decisiones y acciones se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos. Complejo, me falta algo muy importante, ¿sí? Es una figura jurídica que faculta a los jueces a revisar la compatibilidad entre diversos actos y normas con el derecho internacional de los derechos humanos. Está bien, un poco atropellado, pero bueno. ¿Alguien más? Sí. El control de convencionalidad es un mecanismo que permite a los jueces y tribunales de un país verificar si las leyes y normas internas se ajustan a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado,
Si se encuentra que una ley o norma es incompatible con un tratado internacional, se puede declarar su inaplicabilidad o inconstitucionalidad. Que es la inconstitucionalidad del efecto de la inaplicabilidad. ¿Sí? Pero se oye muy político todo esto. Ahorita vamos a ver, compañero, y después el compañero Viera. ¿Sí? Dicho precepto se refiere al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante jueces o tribunales competentes que ampare contra actos que violen derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, las leyes o la propia Constitución americana. De esta forma, este precepto conforma un elemento integrador de los derechos humanos, estableciendo un derecho a la garantía de los derechos fundamentales de fuente nacional o convencional. Sí, compañero. Bueno, lo que pasa es que sí es político. Yo me acuerdo de cierto candidato presidencial que era de Nuevo León, que creo que era ingeniero, muy que usted dijo, no, pues yo propongo que le mochemos la mano a los... Sí, fue Bronco, ¿no? Pero eso era inconvencional. No, era ilegal, y era inconstitucional. O sea, y cuando el Partido Verde dijo pena de muerte a secuestradores, también es inconvencional. pero es inconstitucional, artículo 22 constitucional. La pena queda prohibida la pena de muerte. O sea, más que inconvencional, esas determinaciones son inconstitucionales. ¿Sí me explicó? O sea, pero no puedes hacer una reforma constitucional para aprobar la pena de muerte, porque también sería inconvencional. Si fuera aprobada. ¿Qué es inconvencional? La prisión preventiva oficiosa, punto. ¿Para qué nos vamos mochando manos o ejecutando gente? La prisión preventiva oficiosa, punto. Pero a ver, vamos por partes. ¿Sí? Este principio, que nace como principio, después se le llama control de convencionalidad, es de origen mexicano, igual que el amparo. Recuerde usted, el juicio de amparo fue creado por tres grandes personajes. Primero, José María Morelos y Pavón, Sentimientos de la Nación. Que todo aquel que se queje de los actos arbitrarios de la autoridad tenga un tribunal que lo escuche y lo defienda. Ese es el primer sustento del juicio de amparo. José María Morelos y Pavón. Segundo, Constitución de Yucatán de 1840, entrando en vigor en 1841, en donde Manuel Crescencio Rejón incorpora ese sentimiento de la nación y establece las bases del juicio de amparo. Es una institución constitucional que va a proteger los derechos de los gobernados frente a actos arbitrarios de la autoridad a través de un tribunal especializado, y así fue. Después, 1857, Mariano Otero e Ignacio L. Vallarta y otros grandes juristas, pero principalmente Mariano Otero, incorporan esto que ya llamaban amparo a la Constitución de 1857 en los artículos 103 y 107 de la misma. Se materializa y se perfecciona en la Constitución de 1917. Ese es el antecedente del juicio de amparo. Y ahora existe en prácticamente todo el mundo occidental. ¿Sí? Prácticamente. En toda Europa, toda América Latina. No se confunda con el habeas corpus norteamericano, es diferente. Y bueno, en ese contexto, el control de convencionalidad también es mexicano. ¿Quién lo creó? No era conectado del pelado de guerrillero con eso, pero bueno, estamos en modas. ¿Por qué no tengo derecho? ¿A quién se refiere Nachito? No lo digo. Uno que desapareció en el ejército. No, pues ha desaparecido un montón de gente. No. A ver. En el año de 1987. Rosendo Radilla Pacheco. Rosendo Radilla fue el campesino que desaparecieron. ¿Andaba de ¿Sí? guerrillero? ¿Andaba qué? ¿No andaba de guerrillero? Sí, y era amigo de Lucio Cabañas y había sido presidente municipal de ahí de Tierra Caliente. Y, o sea, pero ese es otro tema. A ver, no nos desviamos. ¿Sí?
En 1987, Miguel de la Madrid Hurtado, entonces presidente de este pobre país, debe de tomar una determinación, así como lo hizo la bestia esta de Macuspana. ¿A quién deja en la presidencia de la República? Y tenía dos precandidatos. Uno, Carlos Salinas de Gortari, el mismísimo chupacabras, ¿sí? A orejón y pelón, saber quién mató a Colosio. Y en el otro lado estaba un prominente jurista, Sergio García Ramírez, uno de los penalistas más prominentes de nuestro país. Él era también político hasta ese día. Cuando a Miguel de la Madrid le imponen, porque no fue netamente su decisión, porque García Ramírez había sido maestro de Miguel de la Madrid en la Facultad de Derecho y él se iba a decantar por Sergio García Ramírez, pero los Estados Unidos y la Gran Bretaña le dijeron: no, olvídalo, no necesitamos más abogados, necesitamos economistas llamados tecnócratas. ¿Quién lo impuso? Ronald Reagan. ¿Quién lo impuso? Margaret Thatcher. Los diseñadores y ejecutores del neoliberalismo. ¿Sí? Ellos son los verdaderos arquitectos del neoliberalismo. La dama de hierro en la Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos. Pero dicho sea de paso, en aquel entonces nuestra moneda tenía 3 ceros más de los que tiene ahorita y teníamos 3 puntos porcentuales de inflación más de los que tenemos en este momento. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Intervinieron económicamente a México, determinaron las nuevas políticas económicas, eliminaron los 3 ceros y absorbieron toda esa deuda de inflación que teníamos. Los gringos se la comieron. No es gratis. Ahí le vendimos nuestra alma al diablo 2 veces. ¿Se me explicó? Y entonces, pues ya no somos dueños ni de la tierra que necesitamos. ¿Por qué? Les debemos mucho a esos mendigos. ¿Qué sucedió? Estabilizaron la economía, se logró más o menos determinar el Producto Interno Bruto, etc. Después vino el efecto tequila en el 94 y el error de diciembre, pero fueron otros factores que ellos mismos provocaron, por cierto. Pero bueno, al final de cuentas, don Sergio García Ramírez queda decepcionado y jamás se volvió a dedicar a la política y se fue a lo que él sabía hacer mejor, el ámbito jurídico y obviamente al ámbito penal. Pero la vida da muchas vueltas y entonces es en el sexenio de Fox cuando lo candidatea Fox, que no era obviamente partidario de los priistas, pero don Sergio García Ramírez tenía una fama de ser una persona íntegra y honesta, además de jurista, lo proponen para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana acepta a don Sergio García Ramírez como juez de la Corte Interamericana. Y entonces entra don Sergio García Ramírez a la Corte Interamericana. En el año 2003, siendo el presidente de la Corte Interamericana, le cae el asunto por orden de señalamiento, le cae a don Sergio García Ramírez el caso Marchand versus Guatemala, año 2003. Marchand era una persona, una mujer de ascendencia china, pero de nacionalidad guatemalteca, que se dolió desde finales del siglo XX, es decir, 1988, 89, no, 1990, 98, 99, antes del año 2000, se dolía de haber sido violentado su derecho humano en ese entonces se manejaba en Guatemala la no libertad de expresión. Recuerden que Guatemala venía de una dictadura, entonces había ciertas limitaciones en la libertad de expresión, y entonces ella decía
pues me violentaron el derecho que yo tenía a expresarme por actos de discriminación, y también manifestó la discriminación por su ascendencia china. Guatemala dijo: no es verdad que hayamos en este gobierno violentado los derechos de la ciudadana guatemalteca, ¿sí? Y contestaron con los mismos elementos que en algún momento se analizaron, académicamente, en un caso específico. Creo que ya lo habíamos platicado, no sé, hablando del juicio de Jesucristo, ¿no? ¿No lo habíamos visto? No. ¿Ustedes no? No. Digo, chochos, ya no los hacen como antes. Pero bueno, ubican, más allá del ámbito teológico religioso, ubican a Jesucristo, ¿cierto? Ok. Y pues Jesucristo fue llevado a juicio, fue juzgado, y todos sabemos la triste historia. Se le violentaron los derechos humanos a Jesucristo. Ay, oigan, no friegue, o sea, qué pregunta. Bueno, no existían los derechos humanos en aquel entonces. No, responda la pregunta, abogado. ¿Sí o no? Sí. Pues no, porque no existían. No se puede violentar algo que no existe. ¿Sí? ¿Ya ve cómo caemos en las trampas? No se puede violentar algo que no existe. Se llama... No existían. ¿Sí me explicó? Se llama... No se va a torcer, compañero. En historia se llama anacronismo. Cuide su columna. ¿Qué pasó? En historia se llama anacronismo. O sea, ¿Sí? no puedes aplicar valores de esta época hace 2025. No, ni en aquel entonces, ¿cierto? Y entonces Guatemala contestó en esos términos. ¿Qué contestó? Es falso que el gobierno guatemalteco haya violentado los derechos humanos de la ciudadana guatemalteca, porque en la fecha en la que se duele de la violentación no existía la regulación jurídica de esos derechos humanos en la legislación guatemalteca. Por lo tanto, no se puede violentar algo que no existe. ¡Paz! Y dio Guatemala el manotazo en el escritorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, don Sergio García Ramírez dijo: pues sí, el principio es el mismo que el del juicio de Jesucristo. No podemos argumentar que se le hayan violentado los derechos humanos a Jesucristo porque en esa época no existían, punto. Se le pudieron haber violentado otro tipo de garantías procesales que se tenían tanto en el derecho romano como en el derecho judío, pero esa es otra historia. Y entonces, ¿qué hace don Sergio García Ramírez? Después de volver a revisar toda la legislación guatemalteca, desde la Constitución hasta la última de las leyes aplicables secundarias, dice: no hay manera, no dice nada efectivamente al respecto. Pero de repente se le ilumina la mente y dice: a ver, ¿en qué fecha Guatemala firmó y ratificó el Pacto de San José? Y se va a los registros, establece la ratificación y dice: ya los tengo. Para la fecha en que se violentaron los derechos de la ciudadana, o que presumiblemente le violenta el gobierno guatemalteco los derechos a la ciudadana, ya había firmado el Pacto de San José y ya lo había ratificado. Por lo tanto, Guatemala estaba obligado a proteger, preservar, garantizar derechos humanos derivado de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, aunque en su legislación no estuviera regulado el derecho. Punto. Y viene la sentencia contra Guatemala. A eso se le llama control de convencionalidad. Es decir, aunque el derecho humano no está regulado o protegido en la legislación constitucional, en la legislación secundaria de un país, o en su caso hasta la propia constitución o las leyes que de ella emanen, no solo no protejan, sino que violenten derechos humanos, entonces para preservar, resguardar y proteger estos, se tiene que aplicar tratados, pactos, acuerdos, convenios, convenciones, sentencias y jurisprudencia de organismos internacionales que protejan derechos humanos. Y a eso se le llama control de convencionalidad. Sí. También por eso toda esta obra de la despenalización del aborto, ¿no?, proviene desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, le explico rápidamente, Nachito. La Corte Interamericana no ponderaron, ojo, no ponderaron el derecho al aborto. No, porque el derecho a la vida es un derecho humano. Pero también el aborto ya está en derecho humano.
No. Lo que es el derecho humano es la libre determinación del cuerpo de la mujer, no el aborto. La libre determinación, pero no confundamos, no el aborto. El aborto es la consecuencia de la libre determinación de la mujer. ¿Sí me explicó? Y ahí lo vamos a ver después, mucho después, cuando veamos la estructura de los conceptos de violación en el juicio de amparo y el sistema de argumentación de Robert Alexi, el cual no solamente estableció un silogismo para la creación del concepto de violación, sino que estableció un sistema de ponderación de derechos. ¿Qué es esto? El choque de dos derechos humanos y uno de los dos va a prevalecer. Y en nuestro país no prevaleció la vida. Porque yo una vez leí una jurisprudencia de la Corte Interamericana al respecto y decía que hasta las 12 semanas al cigoto. Ese es el criterio que tiene ahorita la Suprema Corte. No se le da el estatus jurídico de persona, por eso no se le tutela la vida. Ese es el mismo criterio que tiene la Suprema Corte. Hasta las 12 semanas no hay penalización. Es el mismo criterio de la Corte. ¿Se me explicó? ¿Qué significa? Hasta las 11 semanas, con 6 días, con 23 horas, con 59 minutos, es decir, antes de las 12 semanas, no hay vida. Digo, hay vida, bro, hay vida. Pasando un minuto, ya no hay vida. Y entonces ya se puede abortar. O sea, ¿se puede creer esto? Reitero. Antes de las 12 semanas no hay vida. Después de las 12 semanas ya hay vida. Antes de las 2 semanas no es persona. No, ni persona, ni ser humano. Nada, no existe. Puede abortarlo. Un minuto ya cumpliéndose las 12 semanas, ya hay vida. Oiga, pero es el mismo cigoto. Sí, pero ya ahora tiene 12 semanas, ahora sí ya existe. Y a las 11 semanas, con 7 días, con 6 días, con 59 minutos y 59 segundos, no, todavía no. Le falta un segundo para que pueda vivir. Así, es el mismo criterio que tiene la Corte. Es decir, redujeron al aborto a un sistema anticonceptivo. Ya. Digo las cosas como son. Eso de los grupos feministas se pintan el pelo de morado y de verde, y logramos la despenalización de no digan babosadas. Eso no es cierto. Desde 1924 estaba despenalizado el aborto en 3 hipótesis. 3. Por violación, por el riesgo de la vida de la madre, por si llegaban a ser el producto y ponía en riesgo la vida de la madre, se tenía que abortar. Y 3, porque no fuera viable el cigoto. ¿Sí? Y entonces tenía que interrumpirse su desarrollo. Pero ya estaba ahí, 1924, 1927. Ahora se cuelgan medallas que no les corresponden, no es cierto. Lo que sí hicieron fue tomar al aborto y ponerlo en calidad de anticonceptivo, nada más. No se supo cuidar, no usó el DIU, no se le olvidaron los condones para él y para ella, no se tomó el bonche de pastillas, ni la del día o después de mañana, ¿no? Aborte. Y ya. Derechos humanos, ¿en serio? ¿Sí lo comprendemos? Y aún así siguen habiendo embarazos no deseados. O sea, ya no entiendo. Pero bueno, somos el primer país en todo el planeta de embarazos no deseados en adolescentes. Pero bueno, así las cosas en este país. En ese contexto lo vamos a ver después. Porque Robert Alexi planteó la ponderación de derechos humanos. ¿Sí? En el choque de dos derechos humanos, ¿cuál tiene prevalencia? ¿Cuál? Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque para el concepto de violación que usted va a desarrollar, necesita dejar claro cuál es el derecho humano que va a plantear, cómo fue violentado, quién lo violentó, cuál era la obligación de la autoridad al no violentarlo y cuál es el efecto jurídico como consecuencia de esa violación. Y todo eso se le llama concepto de violación. ¿Sí? Pero no, vamos a ver después. Bien, entonces en ese contexto, ojo, el control de convencionalidad establece que es la obligación que tienen todas las autoridades en el ámbito de sus funciones y facultades. ¿Para qué? Para proteger derechos humanos, hasta ahí igual que los otros.
Pero, ¿cómo los va a proteger? Aplicando tratados, convenios y determinaciones internacionales que protejan más y mejor derechos humanos por encima de la Constitución General y de las leyes secundarias. ¿Cuándo? Cuando estas no protejan más y mejor o hasta violen derechos humanos. ¿Puede usted creerlo? Oiga, ¿me está usted diciendo que la Constitución puede violentar derechos humanos? ¿Usted qué opina? Sí. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Cuál? Por supuesto. Artículo 19 constitucional, párrafo segundo, último apartado, prisión preventiva oficiosa. El Estado mexicano fue sentenciado en 2023, 2 sentencias, Sonpaxcle Tecpile contra México y Rodríguez García y Alpiza, que era otra persona, en contra de México, que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es inconvencional, es decir, violatoria de los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la prisión preventiva indeterminada e injustificada. Y la prisión preventiva oficiosa lo es. ¿Qué significa? En todos los sistemas jurídicos democráticos existe la prisión preventiva justificada. ¿Quién tiene que justificar la prisión preventiva? ¿Quién? El Ministerio Público. Si no la justifica, es libertad. ¿Se me explicó? Pero no, en México, como somos una sarta de salvajes, dijimos, no, como el Ministerio Público está bien brusco, mejor en ciertos delitos que el juez de oficio la decrete. Oye, pero si el MP no lo acredita, no importa, de oficio. Así de salvajes somos. ¿Sí me explicó? Y entonces, ahorita se puede dar la hipótesis, como se lo planteé en algún momento, que usted va en el transporte público, el animal que va manejando se frena intempestivamente, usted para no caerse se trata de detener de algo de alguien, toca indebidamente a una persona, puede ser a una mujer, le agarra una pierna, le agarra un seno sin querer, ella lo atribuye a que fue lesivamente y que tuvo toda la intencionalidad sexual de tocarle impropiamente, indebidamente, ilícitamente, y ordena, pide auxilio, ordena su detención, hace la imputación, olvídese de los siguientes 2 años de su vida. Prisión preventiva oficiosa. Y solo bastará la imputación directa de la víctima, un dictamen pericial en materia de psicología que determine que efectivamente la víctima, derivado de esos tocamientos, tiene afectación psicológica, miedo, temor, escozor, zozobra, angustia de estar cerca de un hombre porque siente que la va a agredir emocional, física, psicológica y sexualmente. Y ya lo fregó. Si bien le va en 2 años, va a obtener su libertad si tuvo un buen abogado defensor. Si no, olvídelo. Puede llegar hasta más de 20 años de prisión. Porque además fue en transporte público y es grave adicionalmente. Si lo comprendemos, ¿quién dice? Artículo 19 constitucional, párrafo segundo, último apartado, prisión preventiva oficiosa. ¿El Ministerio Público tiene que demostrar? No tiene que demostrar nada. Es más, en la audiencia de lo que sería la audiencia inicial, el Ministerio Público puede llegar y cruzarse de brazos. Al fin y al cabo, por el delito que planteó en la imputación, va a ser prisión preventiva oficiosa. Y el juez no tiene opción. Ha sido más violación de derechos humanos. ¿Sí me explicó? Tenga mucho cuidado. Ahorita se está dando un fenómeno en materia familiar terrible. No es que no se diera, pero ahora se está disparando el número de casos. ¿Qué está pasando? Pues lamentablemente algunas mujeres, no todas, algunas mujeres que han demandado alimentos, que también han denunciado pues abusos, maltrato. Esto queda muy claro, O sea, tenemos una deuda histórica con la mujer por la violencia y los malos tratos que se le han hecho en toda su historia, sí, eso es un hecho. Porque el hombre nunca ha podido entender que la igualdad y la equidad no se otorga en la ley, se otorga desde casa, se otorga con el compañerismo, la solidaridad, la ayuda, el colaborar con ellas en todas las actividades que se tienen. De nada sirve que en la Constitución diga
que es el hombre y la mujer son iguales ante la ley y se protejan derechos humanos y haya una justicia obviamente atendiendo a la equidad de género, cuando en la casa la madre le dice a la hija, atiende a tu hermano. ¿Cómo que atiende a tu hermano? Es el primer acto machista que tenemos en casa. Hijo, no te preocupes, ahorita te atiendo. La madre siempre, ahorita te sirvo, hijo. Pues a veces me sirve. Ahí está el acto machista, ahí está el origen del machismo que tenemos en esta sociedad, y después nos quejamos cuando es la mujer la primera propiciadora del machismo. Llámese la bisabuela, la abuela, la madre, la hija. ¿Sí? Pero ahí está el problema. ¿Y entonces qué significa? Entendemos esa parte, hay que corregirla y no se está haciendo mucho al respecto. Pero se está dando un fenómeno. Hay cierto grupo de mujeres, hay un sector de la población femenina que ahora, en ánimo más de venganza que de justicia, ¿qué están haciendo? De repente están en conflicto, hay juicio, hay un juicio de pensión alimenticia, controversia de violencia familiar, etcétera. Y entonces, normalmente hay otro problema muy grave. El abogado de ella termina involucrándose emocional y sentimentalmente con ella. Completo y absolutamente antiético. Un acto más bajo que ese es difícil encontrarlo, pero está. Y entonces el nuevo novio de la actora, que es su propio abogado, le aconseja, vamos a darle toda la suya al padre de tus hijos, inútil, come cuando hay perro desgraciado, infeliz, lo vamos a joder y a fregar. Ese recuerdan a chitones. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen una trampa. Mira, lo vas a citar en tu casa y le vas a decir que tu hijo lo quiere ver porque está muy mal y entró en depresión. Y entonces cuando venga que te dé lo de la pensión, y antes de irse empiezas a gritar de que te quiso violar. Y se acabó la vida del padre de los hijos. Así lo hacen, entran al momento de que él según fue a ver a su hijo, porque la madre del hijo le dijo, oye, ven, tu hijo está deprimido, te quiere ver. Él de buena fe, no quiere decir que todos sean de buena fe, llega, entra y de repente empieza a gritar la fulana esta, me está violando, ayuda, auxilio. Llegan los vecinos, el cuate trata de huir porque dicen, no es cierto, eso no es verdad, y lo detienen afuera, llaman a una patrulla, lo ponen a disposición, la acusación directa por tentativa de violación, adiós. Ahí lo acabó. Una acusación falsa, completa y absolutamente. Es el equivalente en el metro que una, dos o tres mujeres se le acercan a un hombre y le dicen, o nos das 10, 15, 20 mil pesos en este momento, empezamos a gritar de que nos estás manoseando, de que nos estás tocando, de que estás abusando sexualmente de nosotros. Y como no les dan dinero, empiezan a gritar como locas, la gente se altera, van, detienen al sujeto, llega el policía, a las 3 le hacen la imputación. Ya lo fregaron. Esto está pasando y es real. Si lo comprendemos. Y ahora con los jueces de la cuarta trituración no quiero saber qué va a pasar. Ya se enteraron de que de los jueces que ganaron, hay 2 que están privados de la libertad, están recluidos. Nada más para que vean las porquerías que hicieron. Y ahora resulta que muchos se están dando cuenta que muchos de los que ganaron no tienen 8 de promedio, tienen 7. No, espérese, lo que nos espera, no tiene usted idea. Pero bueno, ni hablar. El pueblo sabio habló y ahora el pueblo sabio nos fregó. Ahora, en ese contexto entonces, pongamos atención. En el 19 constitucional nos violentan derechos humanos. ¿En qué otro artículo? ¿Hay más? Sí, hay varios. En el artículo 16 constitucional todavía existe la figura del arraigo. Oiga, pero la Suprema Corte ya declaró inconstitucional. Sí, pero el legislador lo sigue teniendo ahí. Oiga, ¿por qué lo tiene? No más. Igual iba a aplicar el arraigo, porque ojo, con la modificación a la ley de amparo, en donde se establece que únicamente la persona que solicite el amparo es a la que le va a beneficiar. Si una persona es detenida y el Ministerio Público solicita el arraigo de la persona y el juez, por querer quedar bien con la cuarta trituración, dice sí, cómo no,
pues tengo sospecha de si es o no es delincuente, pero con esa cara, arráiguenlo, ¿sí? Por sospechosismo, por feo, arráiguenlo, ¿sí? Y ya lo fregó, 40 días. Que pide la fiscalía la ampliación del arraigo, otros 40 días. A nadie se le niega una ampliación de arraigo, van los otros 40 días. Y dele su vaso con agua, ¿sí? Oiga, pero es inconstitucional, reitero, hasta que el arraigado pida el amparo, de momento arraigo. Ahí está la Constitución. Ya la Corte Interamericana dijo, oigan, de México, si están bien salvajes, quiten esa figura. No la han quitado. Ahí sigue. Pero en otro contexto, ¿de qué hablamos? Artículo 146, fracción segunda, inciso B, flagrancia equiparada. Bueno, ni siquiera es flagrancia, se parece. Y ya declaró la Suprema Corte que es inconstitucional. Ahí sigue, artículo 146, fracción segunda, inciso B. Ahí la tienen. ¿Se me explicó? ¿Qué otro artículo de la Constitución violenta derechos humanos? Artículo 22 constitucional, fracción, párrafo tercero, párrafo cuarto. Procedimiento de extinción del dominio. ¿Qué extingue el dominio? La propiedad. Oiga, a ver, espéreme, si la propiedad es un derecho humano, sí, pero la propia Constitución dice que se puede extinguir. Pero, y no estoy hablando de expropiación. Pero ¿poco en México es el único país donde hay extinción del No me interesa si es el único o no, pero aquí lo hay, de chico. Y es una violentación de derechos humanos. Simplemente por el hecho de estar aquí es inconstitucional, inconvencional. La finca de Fondo Escobar en Colombia le hicieron parque acuático. No sé, pero eso en Colombia, ya que hagan su relajo los colombianos. Aquí, ¿por qué carajos nos aplican la extinción de dominio si la propiedad es un derecho humano? Usted tiene una propiedad aparte de donde vive. Usted la dio en arrendamiento de buena fe, firmó un contrato de arrendamiento con los arrendatarios, una familia que se apreciaba tradicional, el padre, la madre, los dos hijos mayores de edad, excelente. ¿Qué más? Usted está un día sin dañar a nadie en su casa y de repente recibe una llamada en donde le dicen, usted es el propietario del bien inmueble fulano de tal en tal calle. Sí, le hablamos de la fiscalía, tiene que presentarse en el lugar de los hechos para acreditar la propiedad del inmueble, y no le voy a decir más. Llega usted, lleva sus escrituras, copia certificada y dice, oye, yo soy el propietario del inmueble, a ver, pásele por acá. ¿A quién le rentó el inmueble? Pues a una familia. ¿Cuántas personas? 4, padre, madre y 2 hijos mayores de edad. Ok. ¿Usted sabía lo que hacían en su inmueble? No. El padre era secuestrador, la madre vendía droga y tenía un picadero, el hijo mayor desvalijaba automóviles y tiene autopartes robadas, y el hijo menor roba transeúntes. Y entonces habían 2 personas privadas de su libertad en su casa. Habían envoltorios con polvo que dio para cocaína y con hierba seca que dio para marihuana. Habían partes de autos robados y habían carteras, celulares, relojes, todo en su casa, en su mueble. A partir de ese momento su inmueble queda asegurado. No se lo van a devolver. Y si la fiscalía determina, pues está bonito, cuadra, lo podemos rentar, o lo podemos dar a la cuarta trituración para que ponga aquí un centro del bienestar, ya se fregó. Pilares. ¿Sí? Pues no sé si pilares o muros o lo que sea, pero ya lo fregaron. ¿Sí lo comprendemos? Inicia un juicio civil a través de un ministerio público. Ay, no, se está equivocando, pero si es civil no es el ministerio público, o si es el MP no es juicio civil. Usted escuchó bien, párrafo tercero, párrafo cuarto de la Constitución. Se iniciará un juicio civil por parte de ministerios públicos especializados en materia civil a efecto de llevar a cabo un juicio ante un juzgado civil para extinguir su propiedad. Punto. Y la Constitución dice claramente que el legítimo propietario deberá de acreditar la legítima procedencia del inmueble y deberá de establecer qué mecanismos implementó para prevenir el delito. ¿No es adivino? ¡Qué pena!
No, usted leyó las cartas o fue al tarot o leyó su horóscopo antes de rentar, qué pena. Pero usted debió de haber adivinado que a quien le renta eran delincuentes. Oye, y entonces ahora pues, va a perder su inmueble, seguramente. El día de hoy se tienen que firmar los contratos de arrendamiento con un capítulo especial para prevenir la extinción de dominio. Y son aproximadamente 7 cláusulas que se deben de colocar en los contratos de arrendamiento. Sí. Si el abogado no lo sabe, pues entonces su cliente está en un grave problema. ¿Sí lo comprendemos? Y hay otras violaciones de la propia Constitución. El propio artículo 123, apartado B, fracción 13ª, relacionado con los trabajadores al servicio del Estado. ¿A qué se refiere? La fracción 13ª establece claramente que los policías de cualquier nivel, federal, estatal o municipal, Guardia Nacional, agentes del Ministerio Público, peritos, elementos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, servidores públicos que estén colaborando para el servicio público exterior, Secretaría de Relaciones Exteriores, embajadas y consulados, se regirán por sus propias leyes administrativas. Oiga, pero estamos hablando del 123, derecho al trabajo, apartado B, trabajadores al servicio del Estado. ¿Cómo que estos servidores públicos se van a regir por sus propias leyes administrativas? ¿Qué significa? No son trabajadores al servicio del Estado. Piense 2 veces si quiere ser Ministerio Público. Digo, de por sí. Entonces, no son trabajadores, punto. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Entonces, no hay relación de trabajo, no tiene ninguno, lo que dicen prestaciones, no son prestaciones, son condiciones de trabajo, no las tiene. No tiene prima vacacional, no tiene prima de antigüedad, no tiene prima dominical, no tiene aguinaldo, no tiene horas extras, no tiene. Oiga, pero es en serio, le reitero, artículo 123, apartado B, fracción 13ª. Ahí está. ¿Sí lo comprendemos? En la mañana que les platiqué esto a los compañeros de licenciatura en criminalística que ya se van, o bueno, ellos creen que ya se van, entonces se infartaron. Oiga, entonces si me contrato ante la fiscalía como perito, ¿no es contrato laboral? No. ¿No? Porque la Constitución dice que no hay relación de trabajo. La Constitución dice. Oiga, ¿y desde cuándo se hizo esta salvajada? Año 2012. Desde el 2012. ¿Sí me explicó? Entonces la Constitución sí violenta derechos humanos. Sí violenta. ¿Sí me explicó? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Falta interpretación conforme al principio pro persona, principio de oportunidad, y vamos a analizar las 6 garantías, ¿cierto? El amparo, la acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, juicio político, declaración de procedencia, debido al proceso y reglas esenciales del procedimiento. Y les pedí adicionalmente el concepto y principio de legalidad, ¿sí? Para la siguiente clase, legalidad, ¿sí? ¿Qué es el concepto de legalidad? ¿Dudas? No. Nos vemos el lunes. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Eso no se me